que llegan a nosotros sin buscarlas, sin pensarlas. Una película en la tele, un domingo cualquiera, mientras estamos pasando los canales, un libro que encontramos en el estante más olvidado de una librería, una canción que alguien ha compartido sin pensarlo mucho, o incluso una recomendación de un amigo o un compañero. Todos esos instantes es cuando notamos algo, una chispa, un eco, un hilo invisible que ha conectado con nosotros. Ese momento, ese primer encuentro con esa historia desconocida es lo que llamamos escena cero. Y en este podcast vamos a hablar justamente de eso, cómo descubrimos esas historias que nos marcan, cómo descubrimos nuestras escenas cero. Y no estamos hablando del final de la historia, tampoco de los análisis profundos que se puedan hacer, sino de esos puntos de partida, de esos momentos, de esos segundos en donde aunque la historia es desconocida para nosotros, todavía no es nuestra, ya tuvo una conexión espontánea, ya hizo un eco que quedó en nuestra mente. Quiero que pienses en esto. ¿Cuál fue la primera historia que recuerdas haber encontrado por accidente? La primera película que te haya dejado sin palabras. El primer anime que te hizo pensar que estabas haciendo parte de algo grande. O ese libro que llegó cuando tú más lo necesitabas. Todos tenemos una respuesta diferente para esas preguntas, pero todas tienen algo en común, que esas historias siempre van a perdurar en la memoria, siempre van a volver a nosotros cuando escuchemos una frase, cuando reconozcamos una melodía o cuando recordamos a los personajes, como si esos personajes fueran nuestros amigos de toda la vida, porque es justamente eso. Nos adentramos tanto en esa historia que los personajes se hacen más que eso para nosotros. Se vuelven una familia, se vuelven amigos, se vuelven aliados, incluso se vuelven salvadores o consejeros. Y es aquí, en Escena Cero, donde vamos a compartir todas esas experiencias. Vamos a hablar de esas historias que aparecieron como destellos, como luces, de una forma tan espontánea, pero esa espontaneidad quedó en nosotros para siempre. Vamos a encontrar cómo esa narrativa que parecía simple, común, se transformó en un refugio, en una compañía o en una inspiración, en algo que no vamos a olvidar. Soy Yogi Sierra y quiero que este espacio sea un viaje compartido. Un lugar donde podamos reconocer que detrás de cada historia hay un primer momento que la hace inolvidable.